Gracias al Señor por esta oportunidad. Y les recuerdo nada más para que sigan orando. Este mes vamos a estar enfatizando en la importancia de la Biblia, en lo valioso que es la Biblia para el cristiano, para la vida del cristiano. En este país, en muchas iglesias, se recuerda el mes de agosto como el mes de la Biblia. En muchas iglesias hacen maratones de lectura bíblica, hacen reuniones de lectura bíblica, y qué bueno que se esté haciendo esto. En el país de México es en el mes de septiembre cuando se le llama el mes de la Biblia, y la gente aprovecha para regalar Biblias, para compartir Biblias y para leer y estudiar a fondo la Biblia. Y yo me quiero introducir con lo siguiente. Teniendo ustedes en sus manos la Biblia abierta, manténganlas por favor en estos dos pasajes de Lucas, el primer capítulo y el último capítulo de Lucas, y vamos a tratar de conectarlos en ese aspecto. Y nuevamente agradezco la vida de mentores como el pastor Tim Keller, que siempre me está dando ideas y comentarios y ejemplos en cuanto a la palabra del Señor. Dice esta introducción: en estos tiempos difíciles y de confusión, y yo creo que ustedes han oído ya muchas estas expresiones de mi parte, y bueno, creo que el mundo que nos rodea vive así. Existen muchas leyendas y cuentos acerca de Jesucristo. Sin embargo, los cristianos tenemos la obligación de escudriñar la verdad, investigar y llenarnos de ella para no ser arrastrados por el sinnúmero de supersticiones acerca tanto de la Biblia como de nuestro Señor. Nada más quisiera mencionar algunos ejemplos, pero seguramente ustedes tienen familiares o tienen amistades o tienen conocidos que tienen sus ideas en cuanto a la Biblia y en cuanto al Señor Jesucristo. Por ejemplo, mi hermano menor, él decía, pues Jesucristo fue un buen hombre, pero nada más hasta allí. Y bueno, yo tengo que ir a la Biblia para no quedarme con el pensamiento de mi hermano. Jesucristo sí fue un buen hombre, pero también la Biblia dice que Jesucristo es Dios, y de que Jesucristo es más que un hombre, o más que un maestro, o más que un hacedor de milagros. Jesucristo es Dios, y debo de abrazar esto. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús también la gente tenía muchas ideas. Por ejemplo, vean las leyendas y cuentos que se manejaban en el primer siglo y aún después, de tal manera que evangelistas como Lucas tuvieron la necesidad, como leía Karen hace rato, de escribir consultando a los testigos oculares. Había una leyenda que decía que cuando Jesús era niño, una vez estaban un grupo de niños jugando y uno de ellos empujó a otro, y ese otro niño cayó y se golpeó la cabeza y murió, y se hizo un escándalo por ese accidente. La leyenda dice que el niño Jesús, al ver a ese niño muerto y al ver a su familia dolida, dice que se acercó y lo tocó, y ese niño volvió a la vida. Y la gente estaba asombrada, y María tuvo que agarrar al niño Jesús y esconderlo, porque ya la gente estaba acercándose a su casa y pidiendo milagros desde que era niño. Los evangelios, si tú te das cuenta, ninguno de ellos, pudiéndolo hacer, menciona algo de Jesús siendo niño.
¿Por qué? Porque a Dios le plació mantener la identidad oculta de Jesús hasta que Él cumplió los 30 años de edad. Qué maravilloso para nuestra curiosidad hubiera sido conocer eventos de la vida de Jesús. Nada más Lucas es el único que menciona a Jesús cuando tenía 12 años. Y lo menciona como el día que se le perdió a sus papás y que los tuvo en angustia, y aparece en el templo, les da unas palabras y de ahí no vuelve a aparecer más Jesús, sino hasta que cumple los 30 años, ¿no? Hubo leyendas, por ejemplo, y ustedes lo pueden ver, hay una película que se llama The Young Messiah, el joven Mesías. Es una película que circula en alguna de las redes, de las plataformas, no recuerdo cuál, pero en esa película, El joven Mesías, aparece una buena cantidad. Más que nada, la película se centra en la infancia de Jesús. Y también se ve una escena donde un pajarito está muerto. Y el niño, para alegrar a los otros niños que estaban allí, va, agarra el pajarito y el pajarito revive y sale volando, ¿no? Y todos los niños bien contentos. Ahora, son historias que uno dice, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no aparece en la Biblia? Porque a Dios no le plació eso. A Dios no le plació que en un momento dado se conociera al niño Jesús como un milagrero, como un hacedor de milagros, y ya luego toda la gente detrás de él pidiendo algún beneficio para él o para ellos, ¿no? Entonces la Biblia dice no vamos a hacer esto, ¿no? De hecho, el Evangelio de Lucas, en la lectura que leyó Karen, él dice, muchas personas han intentado escribir. No dice una, no dice 3 evangelios, no dice 4 evangelios, dice muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Y luego dice, se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares. Es decir, cuando se escribieron los evangelios, todavía vivía la gente, o mucha gente, que vio a Jesús, que conoció a Jesús, que platicó con Jesús, o que recibió algún milagro de Jesús. Otra leyenda, por ejemplo, que pasó es de que para minimizar la resurrección de Jesucristo, había la leyenda de que cuando bajaron a Jesús de la cruz, lo bajaron desmayado. Lo bajaron desmayado, y desmayado lo pusieron en la tumba, y él de alguna manera se sobrepuso. Estuvo 3 días encerrado, sin comer, sin beber agua, estuvo herido, estuvo lastimado. Pues al tercer día agarró fuerzas. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Él solito empujó la piedra que cerraba la tumba, y después se recompuso, se apareció a las mujeres, a los discípulos, y les dijo, miren, vivo, estoy un poco débil, estoy un poco mareado, pero aquí estoy vivo, he resucitado. Pero en realidad, dice, se desmayó, y había gente que lo enseñaba en esos primeros años del cristiano. ¿Lo creyeron muchos? Yo creo que sí. Creyeron muchas leyendas, muchos cuentos, muchas historietas. La gente es muy crédula. A veces le creemos más al compañero, a la compañera de trabajo, que a lo que leemos en la Biblia. Y es tremendo eso. Es tremendo que a veces la opinión de alguien ajeno nos hace decir, pues a lo mejor sí. A lo mejor sí. Había un hombre llamado Teófilo,
Y esto nos va a llevar al título de este mensaje. Pensando en esto, yo a este mensaje le titulé El poder maravilloso de la Biblia. ¿Por qué poder maravilloso? Porque es un poder sobrenatural, es un poder que viene de Dios. Y quiero dejar 3 pensamientos de en qué se basa, cuál es el fundamento para decir que la Biblia tiene un poder maravilloso. Sí, es un libro publicado por imprentas, por editoriales de distintos tamaños, formas, modelos, colores. Había una Biblia que le llamaban la Biblia del arco iris y tenía varios colores y llamaba mucho la atención, ¿no? Pero luego uno tenía que andar, bueno, el azul, ¿qué significa, no? El amarillo, y ahí uno tenía que estar viendo qué significaba cada color. Pero eso no lo hace maravilloso. Todos los modelos, tamaños, colores, las letras de Jesús en rojo, eso no lo hace maravilloso. Lo que lo hace maravilloso es el poder de Dios que transforma en ese aspecto, ¿no? Había un hombre, decía yo, llamado Teófilo. Yo sí creo que sí existió, porque hay otra teoría que en realidad lo que Lucas está escribiendo, le está escribiendo a cualquier cristiano que se llame Teófilo. Teófilo viene de Theos, Dios, y Filos o Fileo, amor. A todo amante de Dios. Es como decir, Lucas les escribió a todos que son amantes, a todos aquellos que aman a Dios. Pero yo sí creo que había un cristiano que estaba creciendo y que conocía mucho o quería conocer mucho del Señor. Lucas lo conoce y le dice: excelentísimo Teófilo, a ti que te veo tantas ganas, a ti que te veo con tantos deseos de crecer espiritualmente, me he dado a la tarea de escribir este relato de nuestro Señor, habiendo tantos intentos, muchos intentos de saber esto. Vayamos a Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, desde el principio yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Ahora, si tú lees estos versículos y lo comparas con el resto de los 24 capítulos, esta introducción es muy técnica, es muy elevada. Acuérdense que Lucas era un doctor de profesión, era un doctor griego de profesión, muy preparado, con una cultura muy vasta, muy amplia, que se convierte a Cristo y que después se hace compañero de Pablo. Yo creo que Pablo estaba tan enfermo siempre que necesitaba un doctor que lo acompañara en todos sus viajes, en todas sus aventuras en ese aspecto, ¿no? Y luego Lucas, él decide, para que mi escrito sea veraz, voy a consultar con las personas que vivieron esto, que conocieron a Jesús, que tocaron a Jesús, que oyeron a Jesús, que vieron en persona a Jesús. Voy a ir, y Lucas, como un buen investigador, fue con cada uno de ellos. ¿Y por qué comento esto? Porque Lucas no fue uno de los discípulos, de los apóstoles. Es más, Lucas era griego, no era judío. Lucas se convirtió años después de que Jesús murió en la cruz.
Así que Lucas, siendo un extranjero, pero cristiano, él decide escribir esto. ¿Y cómo nos damos cuenta que es veraz? Porque va con las personas. Por ejemplo, fue con María. Viajó hasta Éfeso, vio a María, tal vez ya anciana, ya una mujer grande, y le dijo: cuénteme, María, cuénteme el nacimiento, cuénteme cómo se le apareció el ángel, cuénteme qué le dijo, qué palabras recuerda. Y eran dichos y eran historias que circulaban. Pero Lucas dijo: yo quiero ver a la persona de primera mano, ¿no? Lucas, por ejemplo, la única historia de Zaqueo está en Lucas. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan hablan de Zaqueo. El único que habla de Zaqueo es Lucas. ¿Qué significa esto? Que Lucas fue con un personaje llamado Zaqueo, cristiano ahora, que había sido cobrador de impuestos, y le dice: Zaqueo, cuéntame tu historia, cuéntame cómo conociste a Jesús. Y Zaqueo le dice: pues yo era un hombre chaparrito y no veía yo al Señor y me tuve que subir a un árbol, y así Lucas registra cada una de estas cosas. Por ejemplo, no sabemos los nombres de las mujeres que servían a Jesús, pero en el Evangelio de Lucas aparece que había una María Magdalena, había además otras mujeres, había una mujer llamada Salomé, otra mujer llamada Susana, que con sus riquezas, había una esposa de un servidor de Herodes. ¿Y cómo le hizo Lucas para saber esto? Yendo con esas mujeres a que ellas le platicaran cómo servían al Señor Jesucristo. Y más adelante vamos a ver lo de Cleofas. Pero esto me lleva al primer pensamiento que les quiero dejar. El primer pensamiento en que yo titulo a este mensaje El poder maravilloso de la Biblia es que, en primer lugar, se basa en que es la verdad. Se basa en que es la verdad. ¿Qué significa esto? Que así como Lucas, Mateo, Marcos, Juan y los escritores de la Biblia escribieron algo que fue verdad. Tal vez te van a decir tus amigos, tal vez te van a decir familiares, tal vez te van a decir compañeros: no, ¿cómo sabes que la Biblia es verdad? ¿Cómo sabes que no tiene errores, que se equivoca, que no son leyendas, que no son cuentos acerca de una persona llamada Jesús? Porque hubo gente que investigó. Y no solamente que hubo gente que investigó, que hubo gente que citó nombres para que, si uno tenía dudas, uno fuera a preguntarles a esas personas. ¿Por qué? Porque cuando Lucas escribió el Evangelio, era como el año 55 o 60 después de Cristo. ¿Qué significa esto? Que habían pasado 25 o 30 años de la muerte del Señor. Es decir, todavía había mucha gente que vivía, que había visto todo lo que se narra en las historias y que inclusive participaron de ello. Así que Lucas dice: Teófilo, yo consulté con los testigos oculares, consulté con las personas que vieron, que vivieron esto. Cuando tú y yo leamos la Biblia, debemos leerla con la confianza de que es verdad. Es verdad. Es verdad. Y yo decir: Señor, gracias, porque lo que estoy leyendo, porque lo que creo es verdad. Porque aunque haya personas que se burlen, haya personas que rechacen, haya personas que sean indiferentes, haya personas que no lo crean, tu palabra es verdad. Tú inspiraste, y algo maravilloso, los escritos bíblicos son los escritos más confiables de toda la literatura que puede existir. Uno de repente lee la Ilíada de Homero, o lee la Odisea,
lee la famosa guerra de Troya y lo del caballo de Troya y todo esto. Y ¿saben qué? Uno dice, ¿y cómo sabes que fue verdad eso? ¿O cómo sabes que Homero escribió de cosas ciertas? Bueno, porque hubo copias y copias y copias de estos escritos de Homero, así como de otros libros y todo esto. Pero ¿sabes qué? Lo más antiguo de la Ilíada o los escritos de Homero son de 700 después de Cristo. El escrito más antiguo que se sabe de la literatura de Homero, de escritos griegos, es del 700 después de Cristo. Homero fue antes de Cristo. No hay ninguna copia de esto. Sin embargo, de los evangelios que se escribieron entre los años 55 al 100 después de Cristo, el escrito más antiguo descubierto de los evangelios es del año 100 después de Cristo. Y mientras más antiguos son los escritos, más confiables son. Luego entonces, para no enredarte, yo quiero nada más comentarte lo siguiente. La Biblia es verdad. Los que la escribieron verificaron. Los que la escribieron fueron personas reales que escribieron una historia tan humana, tan hermosa, tan conmovedora, que nos regocijamos de que sea verdad. Así que Teófilo podía descansar en que lo que estaba recibiendo, lo que estaba leyendo, porque Teófilo recibió 2 tomos. Teófilo recibió el Evangelio de Lucas y recibió Hechos de los Apóstoles, que es la continuación de la historia. Y en las 2, Lucas se introduce diciendo, excelentísimo Teófilo. Se ve que era una persona noble, una persona muy influyente, una persona muy preparada, que se convirtió a Cristo, y que seguramente en su casa habían reuniones donde cristianos se reunían y querían saber más de Dios. Así que, ¿en qué es maravillosa el poder de la Biblia, o el poder maravilloso de la Biblia? ¿En qué es verdad? Créeme, lo que tienes en las manos, lo que lees o procuras leer a diario, es verdad. Léelo con esa convicción. En segundo lugar, nos pasamos al capítulo 24. El poder maravilloso de la Biblia se basa en que es la verdad acerca de una persona. No es simplemente historia, no es simplemente información religiosa. Es información que apunta a una persona, que apunta al Señor Jesucristo. Vean lo que dice Lucas 24, del 25 al 27. Que por cierto, nos tendríamos que ir un poquito antes para saber cómo Lucas se enteró de esto. Dice que habían 2 hombres que el domingo que resucitó el Señor fueron de Jerusalén hacia Emaús. El versículo 13, dice aquí que eran como 11 kilómetros de Jerusalén. Dice que al ir caminando estos 2 acerca de las cosas que habían sucedido, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Dice, entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó. Ahora uno se pregunta, ¿cómo Lucas supo el nombre de uno y no el del otro? Porque hubiera puesto, era Andrés y Cleofas, pero nada más dice, uno de ellos,
era Cleofas. ¿Qué significa esto? Que Lucas fue con Cleofas. Le dijo: Cleofas, cuéntame qué pasó cuando Jesús resucitó y se te apareció a ti y a tu compañero. Cuéntame lo que pasó. Y Cleofas le contó todo. De hecho, Cleofas es el que empieza a decir puras tonterías, donde dice, Cleofas contestó, versículo 18, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Cleofas, todavía asombrado, dice, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Fíjate bien, Cleofas diciendo, lo que le pasó a Jesús, ese hombre de Nazaret, no dice mi Señor, no dice el Mesías, no dice el Rey, dice ese hombre de Nazaret. Se ve que a Cleofas le faltaba mucho, ¿no? Le dijeron, era un profeta. No dice, era Dios. Era un profeta que hizo milagros poderosos. Y también un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo mataron, lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Qué triste testimonio, pero qué valiente Cleofas de contarlo. Y dice, y luego que había venido para rescatar a Israel. Todo sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana, temprano, y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron, estaban hablando de Pedro y Juan, para averiguarlo, y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Y aquí entra el texto que leyó Karen. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Como diciendo, escuchan testimonios y no creen. Escuchan testimonios de que resucité, de que mi cuerpo no está y no creen. Otra versión dice, insensatos, duros de corazón. Y luego dice, ¿les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir esas cosas antes de entrar en su gloria? Simplemente lean Isaías 53, lean Salmo 22, muchos otros salmos. Entonces Jesús, versículo 27, los guió por los escritos de Moisés. Cuando pensamos en los escritos de Moisés, ¿en qué estamos pensando? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Dice, los salmos y todos los profetas para enseñarles todo lo que hablaban de él. Vean lo que dice, lo que decían acerca de él mismo. ¿Qué significa esto? Que la Biblia habla de Jesús. Por ejemplo, niños, jovencitos, ustedes han oído la historia de José. Yo creo que se la saben, ¿verdad? Que lo vendieron sus hermanos. Lo vendieron como esclavo y estuvo preso y estuvo mal y estuvo todo ello. Imagínense a Jesús diciéndole a Cleofas y a su compañero, ¿se acuerdan de la historia de José? Sí. Esa historia hablaba de mí. ¿Cómo? No, pero José fue un grande y todo esto. Esa historia hablaba de mí. Yo vine a mis hermanos. Mis hermanos tuvieron celos de mí y me vendieron. Me encarcelaron. Me pusieron con 2 personas crucificado.
el copero y el panadero. Uno fue muerto, el otro vivió. De los dos ladrones, de las dos personas, uno creyó en Jesucristo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. José le dijo al copero, vas a salir de esto. Y después de estar preso, Dios levantó a José a la derecha de Faraón. Dios levantó a Jesucristo para que estuviera a la derecha del Padre. La historia de José no nada más es la historia de un buen hombre, apunta a Jesús. La historia de Isaac no nada más es la historia del hijo de Abraham, la historia de Isaac apunta a Jesús. Iba a ser sacrificado. Y Dios proveyó un carnero, y para Abraham fue como si Isaac fuera levantado de los muertos. Y eso nada más está en Génesis. Imagínense Éxodo, Números, 11 kilómetros caminando. ¿Cuántas horas, cuánto tiempo? Y yo pienso que a lo mejor en algunos momentos se detenían para a ver, explícanos más acerca de esto. ¿Cuánto tiempo no llevaron estos hombres oyendo las historias de Jesús? Jesús lo que está diciendo es, toda la Biblia habla de mí. Yo espero que cuando la próxima vez que tú leas la Biblia, la próxima vez que tú abras la Biblia, además de decir, Señor, háblame, Señor, guíame, Señor, muéstrame tu verdad, tú le puedes decir al Señor, Señor, ayúdame a conocer más a Jesús. Ayúdame a conocer más de Jesús, de lo que tu palabra dice, porque toda tu palabra habla de Él. Toda tu palabra habla de Él. Señor, quiero conocer más a Jesús. Quiero ser más como Él. Quiero caminar como Él caminó. Señor, no nada más quiero leerla para juntar información. Quiero leerla para conocer a Jesús. Quiero leerla para ser más como Él. Porque la Biblia es verdad. Es una verdad que habla acerca de una persona. El tercer pensamiento que les quiero dejar es el siguiente. El poder maravilloso de la Biblia se basa en que es la verdad que afecta no solo la mente, no solo el entendimiento, sino también afecta el corazón. Afecta el corazón. Lo que comentaba Karen hace rato de arder los corazones, ¿no? Vean lo interesante, y aquí este pasaje me consuela un poco por lo siguiente. Vean, les voy a leer lo siguiente que está en Lucas 24, del 28 al 32. Dice así: para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. ¿Por qué le dijeron quédate? Porque estaban entusiasmados, porque estaban maravillados, porque estaban asombrados de todo lo que estaban escuchando de Jesús. Imagínense unas clases bíblicas dadas por Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Y luego dice: entonces los acompañó a la casa. Versículo 30. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos. ¿Qué significa eso? Que no habían entendido nada de lo que Jesús les había enseñado. Por eso digo que esto me reconforta. Había unos hermanos que, no sé si eran hermanos, ¿no? Pero
Me acuerdo que me decían, pastor, desde que usted está aquí en esta iglesia, Dios no me ha hablado. Dios no me ha hablado. Dijo, wow. En ningún, digo, porque yo trato de enseñar la Biblia, ¿no? O sea, no hablo cuentos míos ni cosas. Dice, sí, Dios no me habla. Digo, bueno, Señor, hay consuelo de que tú mismo enseñaste Biblia y no te entendieron. No te entendieron. Mucha gente, ni tus propios amigos, ni tus propios discípulos te entendieron. Dice que cuando él acaba de partir el pan, dice, los ojos de ellos se abrieron. ¿Y qué sucedió? Y lo reconocieron. ¿Pero de qué sirvió? Porque dice, y en ese instante Jesús desapareció. Ahora, ¿se abrieron sus ojos en qué aspecto? De que todo lo que oyeron desde Moisés, los salmos, los profetas, todo se armó. Así como un rompecabezas, se armó todo y dijeron, por eso nos dijo esto y por eso dijo esto y todo es acerca de él y todo ello. Y vean lo que dicen, algo interesante. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿No ardía? ¿Qué me enseña esto? Me enseña lo siguiente. No tenemos que entender todo para dejar que nuestros corazones ardan. Ellos están reconociendo, mientras íbamos caminando y él nos iba hablando, aunque no entendíamos ni papa, aunque no captábamos nada, nuestro corazón ardía. Yo a veces estoy leyendo la Biblia y no le estoy entendiendo, pero algo está pasando en mi corazón. Le digo, Señor, esto debe ser algo tremendo. Y a veces Dios me dice, predica de este. Pero Señor, no le entiendo. No le entiendo lo que significa. Pero Dios está diciendo, quiero que tu corazón arda, aunque no le entiendas. Y yo sé, amados hermanos, que a veces batallamos y a veces nos desanimamos a leer o al estudiar la Biblia. Y a veces hay algo que no entendemos y ¿qué hacemos? Mejor la cerramos. Ay, no, esto está bien complicado, bien difícil y todo ello. Y para ver al pastor hasta el domingo. Entonces, mejor no la leo sino hasta el domingo. Yo te animo que aunque no la entiendas toda, aunque al estarla leyendo no captes todo y tus ojos aparentemente no se abran, deja que tu corazón arda, aunque no la entiendas. Dios se va a encargar después de abrir tus ojos, La Biblia, la verdad de la Biblia, no nada más es que afecte tu mente y que te sepas de memoria muchas cosas y digas, esto es esto. Pero ¿de qué sirve saber tantas cosas si no afecta tu corazón? La idea es la siguiente. Señor, gracias por lo que acabo de aprender de Jesús. Que afecte tu corazón es lo siguiente. Señor, quiero aplicarlo a mi vida. No quiero ser nada más un oidor de tu palabra. Quiero ser un hacedor de ella. Quiero que tu palabra afecte mi corazón. Quiero que tu palabra arde en mi corazón. ¿Qué significa esto? Que aunque no entienda toda su voluntad, con algo que me esté mostrando su voluntad, yo diga, Señor, quiero ser como Jesús, quiero actuar como Jesús,
Quiero vivir como Jesús. Ya no quiero seguir viviendo como ahora vivo. Yo creo que a lo mejor a Cleofas le costó un poco de trabajo. Yo creo que Lucas le dijo: oye, Cleofas, estoy escribiendo el Evangelio. ¿No te preocupa que ponga tu nombre? Híjole. Ya las mujeres creían, ya otros creían, y yo ando de ignorante viajando de Jerusalén a Emaús. O sea, no capto todo lo que está pasando. Cleofas, te pregunto, ¿quieres que tu nombre aparezca? Aunque aparezcas como un incrédulo, aunque aparezcas como que creías que era un maestro, creías que era un profeta, pero lo mataron y ahí acabó todo. ¿Quieres que aparezca tu nombre? Porque después mis ojos fueron abiertos. Y después creí. Y después di mi vida por el Señor. Esto es lo que quiere hacer Dios con su palabra en tu vida y en mi vida. No nada más quiere llenarte de información, quiere transformarnos, que no seamos los mismos. Cuando yo leo de Pablo que dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, lo que Pablo está diciendo, en el pasado me pasaron buenas cosas y malas cosas. Tuve experiencias horribles y experiencias bonitas. Pues yo me olvido. Yo sigo. Yo no me quedo en el pasado. Yo sigo. Porque adelante está Jesucristo. Yo sigo a la meta. Mi meta es Jesucristo. No el pasado, no el presente. Es Cristo. Es Cristo. Señor, abre mis ojos para que yo pueda contemplar las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra. Quiero concluir comentando lo siguiente. Gracias al Señor porque todavía tenemos la oportunidad de estudiar, de reunirnos y meditar en la palabra del Señor. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero ahora es el momento de decidir en seguir igual o realmente ser cambiados, de tal manera que todo nuestro ser sea afectado. ¿Saben cómo se dieron cuenta de esto? Cuando partió el Señor el pan. Partir el pan va más allá de la cena del Señor. Partir el pan habla de compañerismo. Por eso yo escucho a Toño repetir: reunámonos, hermanos, alabemos al Señor juntos, participemos juntos. De ser posible, no te conectes, estemos juntos. He conocido líderes de iglesias donde he estado que nunca me han invitado a su casa. ¡Nunca! Estas personas no quieren tener compañerismo. No quieren tener compañerismo. Estos hombres dijeron: ven con nosotros, quédate con nosotros. Cuando partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Tus ojos van a ser abiertos cuando participes del compañerismo, cuando llores con los que lloran y que rías con los que ríen. Partir el pan hasta es un dicho común de: vámonos a comer juntos, compartamos juntos este tiempo, porque al participar de esto hay una comunión más profunda. Pero también partir el pan significa adorar. Adorar. Estos hombres, sus ojos fueron abiertos y no les quedó otra cosa más que adorar a un Jesús que se desapareció. Cuando adoramos juntos, dejamos que la palabra nos afecte nuestro corazón, dejemos que su palabra afecte nuestras vidas y no cegamos como hasta ahora.
¿Qué vamos a hacer? Es tiempo de retomar tu compromiso con Dios. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias porque tu iglesia se reunía para el partir el pan. Hay veces que hemos tenido que posponer esta práctica porque alguien faltó, o porque alguien se enfermó, o porque alguien tuvo que ausentarse, Señor. Queremos en 2 semanas participar de esto y queremos estar juntos como familia, como hermanos. No queremos volverla a posponer, volverla a correr a una siguiente fecha. Queremos adorarte juntos y gozarnos juntos. Queremos dejar que tu palabra, no solamente aceptar que es verdad, sino conocer más a Jesús, porque tu palabra habla de Jesús, y ser afectados por tu palabra. Porque en el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto, Señor. Amén.